Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea es hacer una pequeña introducción de qué se trata un sistema de control del tipo BMS. Se estuvo hablando mucho de ciudades inteligentes y vamos a hablar un poco del concepto de edificios inteligentes, que es algo que se menciona bastante, pero a veces no hay una noción clara de qué es lo que se debería hacer. Me gusta arrancar por esta explicación porque es un poco el inicio de los sistemas de control del tipo BMS. Los sistemas de control de BMS nacieron como un control termomecánico. Antiguamente, cuando uno tenía una unidad de tratamiento de aire o un equipo de aire acondicionado, tenía termostatos locales para manejar ese equipo. Con el correr de los años empezaron a aparecer una serie de controladores dedicados específicamente para controlar unidades de tratamiento de aire. En un edificio donde hay más de una unidad de tratamiento de aire, se empiezan a colocar controladores de campo sobre cada una de estas unidades, ¿sí? Y también sobre los sistemas anexos que proveen agua fría, agua caliente, o que manejan algún tipo de variable que es importante para el sistema termomecánico. Entonces, de esta manera se consolidó básicamente un sistema de control centralizado que está basado en, digamos, controladores lógicos programables, o sea, PLCs, pero dedicados para esta aplicación. Si alguno ha trabajado con PLC, sabrá que hay PLC para distintas aplicaciones. Hay PLC para manejo de procesos, hay PLC para manejos de BMS, hay PLC dedicados exclusivamente para lo que es iluminación, domótica. Bueno, de esta manera es como nace un sistema de este tipo que estaba diseñado para estas aplicaciones. Eventualmente estos sistemas fueron avanzando en cuanto a tecnología y empezaron a incorporar otro tipo de actitudes. Para diferenciar un poco el concepto de BMS de otro tipo de PLC, voy a mencionar estos 4 puntos que para mí son los puntos básicos que tiene que cumplir un sistema de este tipo. Primero y principal, tiene que tratarse de un control distribuido. ¿Qué queremos decir con esto? Es importante que el BMS sea sólido en cuanto a su programación, porque si un controlador está manejando una unidad de tratamiento de aire o algún sistema vital para el edificio, esa lógica de procesamiento tiene que seguir funcionando independientemente de que haya un problema en otro lugar del edificio. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hay algunas arquitecturas de control que están basadas en una unidad central que procesa la información de módulos distribuidos. Eso en un BMS no es viable. El control tiene que estar distribuido en cada uno de sus elementos. De manera de que si yo estoy controlando un sistema vital, como decíamos antes, ese sistema vital no se ve afectado por un corte en el bus de comunicación, por que se quemó la computadora donde se monitorea el sistema. Entonces, es importante que uno tenga la capacidad de visualizar todas las instalaciones del edificio desde un solo punto, porque el sistema es un sistema centralizado, pero bien, cada uno de esos sistemas tiene que ser independiente y tiene que garantizar la integridad de lo que está controlando. Algunos de los sistemas más comunes a controlar, como mencionábamos antes, son los sistemas termomecánicos, los sistemas sanitarios, los sistemas de iluminación o control de iluminación. Ahora se maneja mucho lo que es variables eléctricas, se supervisan los sistemas de detección de incendio, los de control de acceso y CCTV. ¿Y qué se trata de lograr con esto? Tener un sistema que no necesariamente tiene que controlar cada uno de estos subrubros, pero sí tiene que tener la posibilidad de integrarlos. De esta forma, yo tengo la posibilidad de vincular estos sistemas y decir, por ejemplo, cómo tiene que responder mi sistema termomecánico ante un evento de incendio, o cómo tiene que actuar la iluminación ante la ocupación de personas que me establece el control de acceso, ¿sí? O cómo tengo que modificar el encendido de las cargas principales del edificio dependiendo del consumo eléctrico del mismo. Entonces, la posibilidad de integrar todos estos sistemas en una única plataforma me permite a mí hacer estrategias y vincular parámetros de uno con otro. Eso es lo que a mí me empieza a dar la pauta de un edificio inteligente. Y acá quiero aclarar algo, los sistemas no son inteligentes de por sí, sino que esto tiene que ser previamente pensado y coordinado con cada uno de estos gremios. Es importante que cada uno de los gremios que están mencionados acá, o sea, cuáles fueren los que participen dentro de la plataforma que va a manejar el BMS, tienen que participar en la etapa del proyecto y definir
cómo el BMS va a hacer ese edificio inteligente, vinculando justamente este tipo de sistemas. Un punto clave que mencionábamos recién es el control centralizado, ¿sí? Esto nos da la posibilidad de tener un acceso tanto local como remoto. Hoy en día los controladores o las arquitecturas de BMS se pueden manejar a través de la red TCP/IP del edificio. Eso quiere decir que no hay una única PC de acceso para monitorear el sistema. Hoy en día el sistema se puede monitorear de un smartphone, de una tablet, se puede monitorear desde afuera del edificio, como lo vamos a ver ahora en algunos ejemplos. Me da la posibilidad también de tener alarmas centralizadas, ¿sí? Va a haber una unidad central que va a procesar todas las variables del sistema y me va a concentrar en un panel de alarmas los eventos críticos del edificio. Podemos reducir los costos de energía trabajando sobre las cargas principales, como lo decíamos recién, y sobre todo optimiza mucho los tiempos de mantenimiento. Piensen que un edificio que tiene todos esos sistemas que mencionábamos recién, si uno tuviera que trabajar puntualmente sobre cada uno de ellos, requeriría una cantidad de personal y una cantidad de tiempo de horas hombre muy distinta a si uno tiene la posibilidad de monitorear todas las variables desde una sola computadora o de un smartphone o de una tablet. Entonces, el tiempo de respuesta y también lo que hace es garantizar la integridad de los equipamientos que estamos manejando, porque la diferencia entre tener un termostato manejando una unidad de tratamiento o tener un PLC es que uno tiene un control total sobre el equipo. Tiene estados, tiene alarmas, tiene manejo de información, puede hacer históricos de datos. Y eso, digamos, optimiza mucho la eficiencia y los tiempos y los costos del mantenimiento. Por otro lado, este tipo de sistemas cuentan con una arquitectura flexible. Esto es importante de destacar porque no es necesario automatizar un edificio entero. Uno puede arrancar automatizando un edificio tal vez por un sector, como puede ser un piso, o tal vez por un rubro, decir, bueno, yo voy a automatizar la iluminación, o quiero monitorear mi sistema sanitario porque es crítico, o quiero simplemente integrar alguno de los sistemas que ya tengo instalados en una plataforma única. Entonces, hoy en día, no importa cuál sea la marca que maneje el integrador que está trabajando, todos los sistemas de BMS tienen controladores de campo, que son los que vemos aquí a la derecha, que básicamente son los PLC que están en cada uno de los equipos, manejando y controlando las variables. Cada uno de esos controladores va a estar comunicado a través de un bus de comunicación. El protocolo es indistinto porque hoy en día los controladores de red, que son los controladores principales, son multiprotocolo. Un controlador estándar maneja no menos de 20 protocolos. Para mencionar los más comunes son BACnet, Modbus, Longworth, SNMP. Esos protocolos hoy en día se pueden manejar a través de buses cableados, a través de RS485, FT10 o a través de la red TCP/IP del edificio. Ahora vamos a ver algún ejemplo de software, que es a lo que vamos, y les voy a mostrar una arquitectura real del sistema que vamos a visualizar. Esto es un poco en qué se traduce todo el sistema. Hasta ahora vemos que hay un montón de cuestiones técnicas relacionadas, pero en realidad lo que el usuario termina viendo son pantallas dinámicas. ¿Qué son las pantallas dinámicas? Básicamente estamos hablando de gráficos que tienen que tratar de representar de manera lo más real posible el equipamiento que están controlando, ya sean sistemas termomecánicos, sistemas eléctricos o sistemas sanitarios. Tienen que tener también la posibilidad de navegar a través del software de una manera lo más intuitiva posible para garantizar que la gente que no está en tema de este tipo de sistemas de control pueda incorporar rápidamente el uso y tratar de monitorear la instalación de la manera más sencilla posible. Acá vemos algunos ejemplos que ahora no me voy a detener porque la idea es visualizarlos directamente en un software online. ¿Sí? Acá tenemos ejemplos de pantallas eléctricas, sanitarias, de sistemas de seguridad. ¿Sí? Entonces vamos a salir de esta presentación y vamos a visualizar un proyecto. Actualmente yo me encuentro conectado a dos proyectos que vamos a ver hoy. Uno es la Cámara de Comercio de Argentina, de acá de Buenos Aires,
Este proyecto tiene un software bastante nuevo. Lo vamos a mostrar porque es un proyecto que tiene bastantes rubros incorporados, tiene iluminación, tiene detección de incendio, bueno, ahora lo vamos a ver en detalle, y también porque tiene una versión nueva de software. El otro proyecto que vamos a mostrar es un banco que está en la provincia de Neuquén. Ese edificio es mucho más grande que el que vamos a ver ahora, pero también lo quiero mostrar porque es un software que ya tiene unos 5 años. Entonces quiero que vean también cómo evolucionan un poco las interfaces gráficas y las pantallas que vamos a ver en función de los años. Esto está en pleno cambio. Hoy en día las pantallas son todas a través de HTML5. Eso básicamente lo que hace es garantizar que uno pueda entrar desde cualquier plataforma y ver bien el sistema. Yo entro de una tablet y la pantalla se acomoda para que desde la tablet se vea bien. Esas son las pantallas que vamos a hacer ahora, a ver ahora. Entonces, fíjense que yo lo que tengo abierto acá es un Chrome, ¿sí? Es un navegador. En este momento no recuerdo si estoy usando Chrome o Firefox, pero esto es un navegador web. Lo único que tengo es la dirección de IP, que en este momento es la dirección donde está ubicada el software de nuestro cliente, y estoy conectado a través de una VPN. Entonces, si yo ingreso, ahí está. Esta es la pantalla inicial del software. En este caso, como esto está programado en HTML5, cada una de estas cajitas se acomoda para la pantalla que lo está monitoreando. Es decir, que si yo esto lo abro con un smartphone, seguramente voy a ver dos columnas y lo que voy a hacer es tener un scroll para poder ir descendiendo. Esto que parece por ahí muy elemental lo que estoy diciendo, en el software que vamos a ver después, que es el del banco, no existía y se visualiza a través del software propio de la marca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Básicamente tenemos un acceso a cada uno de los sistemas vitales de este edificio. Tenemos sistemas de ventilación, tenemos pozos cloacales, tableros eléctricos, tenemos una sala de rack que es vital porque es donde está toda la administración del edificio. Tenemos el manejo del agua de consumo, el tablero de general de baja tensión, ascensores, bombas de combustible para el grupo electrógeno, control de iluminación, control del sistema de BRB, que fue provisión de otro oferente. Tenemos la parte de detección y extinción de incendio y un comando de alarmas generales. Y aquí abajo tenemos un acceso rápido a algunas cuestiones. Por un lado tenemos el clásico botoncito de Home, la pantalla de inicio. Acá tenemos un acceso para ver el histórico de variables, que vamos a ver un ejemplo, y la pantalla de alarmas. Actualmente no hay alarmas en el sistema. Si yo tuviera alarmas, este botoncito estaría titilando en rojo, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, un pozo cloacal. Lo que tengo acá básicamente es un pozo representado por este dibujito animado que me indica si esto está normal o está en desborde. Si esto estuviera en desborde, esta indicación que dice normal estaría titilando en rojo. De esta manera, básicamente yo tengo un paneo general de este pozo cloacal. Veo el estado de las bombas, que en este momento están apagadas. Veo el flotante que manda a encender las bombas de manera normal. Y este que está acá me indica si hay una alarma de desborde, que es un segundo flotante. Y además tengo un punto que es muy importante. Tengo una llave selectora en el tablero y en BMS se estila mucho monitorear el estado de esa llave. ¿Por qué? Porque si esto estuviera en posición manual, lo que me está indicando a mí es que la información que yo estoy viendo acá está siendo operada manualmente desde el tablero eléctrico. Entonces es importante saber si hay una operación manual para saber si yo puedo desestimar estos valores que estoy tomando acá. Vamos a ver otro caso. En la sala de racks, por ejemplo, esto es muy elemental. Ellos tienen un equipo de provisión local, que es un equipo de una marca local que se llama Westrick, que es un equipo de alta precisión. Por ende, ese equipo tiene su propio control y se decidió no integrarlo al software de BMS. Pero lo que sí se hizo fue colocar un sensor de temperatura en el lugar para monitorear y tener aviso si la temperatura se dispara por alguna razón. Fíjense que acá a la derecha yo puedo establecer cuál es el valor de alarma, que en este caso sería 24 grados, y cuál es el tiempo que tolero esa desviación. Quiere decir que si esta temperatura superara los 24 grados por más de 2 minutos, el sistema me va a disparar una alarma.
¿Cómo voy a ver esa alarma? La voy a ver acá con el equipo en rojo, la voy a ver en el panel de alarmas, y también esa alarma puede ser configurada para que dispare una alarma auditiva o para que dispare un email a un responsable de mantenimiento que tenga que ver esto. Además, el equipo propiamente nos está indicando a través de un contacto seco si tiene alguna eventualidad. En el caso de, vamos a ver algo de energía, yo acá tengo un monitoreo rápido de los contactos principales del tablero de baja tensión del edificio. Fíjense que esto es muy elemental. El caso que vamos a ver después del banco es bastante más complejo que esto. Por eso me gusta oponer estas dos obras o proyectos, porque son bastante parecidas en algunas cosas, pero distintas en cuanto a qué cantidad de variables tiene el BMS. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, la visualización de los estados de los interruptores principales. Fíjense que esta es la tensión del transformador, de la provisión de línea. Veo el estado que está cerrado para la provisión de cargas esenciales y también está cerrado para la provisión del sistema de incendio. Y están abiertos los interruptores que vienen del grupo electrógeno. Obviamente, si pierdo la tensión de red, el sistema de transferencia automática que tiene el edificio va a invertir estos interruptores y voy a visualizarlos acá en la pantalla. No es la idea que uno ande visualizando el estado del interruptor todo el tiempo, porque esto es algo que no debería cambiar nunca, pero sí es importante que si hay un cambio en el estado de esos interruptores, si bien yo puedo no estar monitoreando esos estados online o viendo la pantalla en este momento, sí me queda un registro de lo que pasó. Es por eso que están en el BMS, no tanto para que el usuario venga a ver en qué estado están los interruptores, sino para que si hay un cambio en el estado, me quede registrado en el BMS. Además, en cada uno de estas líneas, de la línea de transformador, la línea de grupo electrógeno, se lo conoce como power meter o multimedidor de energía. Básicamente es un medidor propiamente del tablero, no es algo que nosotros hayamos instalado. Este medidor está instalado en el tablero general de baja tensión, tiene 2, y nosotros lo que hacemos es integrar las variables que tiene dentro a través de un bus de comunicación. Entonces, si yo entro al multimedidor, voy a ver todos los parámetros que él me entrega, ¿no? Fíjense que acá tenemos monitoreo de potencias, tengo el factor de potencia, potencia activa, reactiva, aparente, esto lo estamos viendo online, ¿sí? Y acá tenemos monitoreo de tensiones, corrientes, desbalanceos, distorsión armónica. Y acá tengo un gráfico que fue el que nos pidió el cliente, que es el gráfico de energía activa. Obviamente este gráfico siempre es creciente, pero si yo activo la función de delta, puedo ver cada uno de los picos que tuvo esto a través de los días. En este momento yo estoy viendo un mes, ¿sí? Pero yo también podría ver el monitoreo del día de hoy. Vamos a editarlo para que se vea por hora, ¿sí? Entonces yo acá puedo ver cada uno de los picos que tuvo en el día de hoy. Y yo podría decir cómo tiene que responder el sistema. Por ejemplo, podría establecer un límite de que si hay una carga de potencia superior a X cantidad de kilowatts en la potencia activa del edificio, me desactive algunas cuestiones del aire acondicionado que no son vitales. De esa manera yo garantizaría que el edificio nunca va a superar un pico de demanda que podría generar una multa desde nuestro proveedor eléctrico, ¿sí? Entonces fíjense como algo que parece muy sencillo, simplemente lo que estamos haciendo es integrar las variables de un multimedidor, me permite realizar una estrategia de ahorro energético que puede tener un impacto directo sobre la carga económica que tiene esto mes a mes, ¿no? Vamos a ver algunos otros ejemplos más. En el caso del agua de consumo, nosotros lo que tenemos son tanques de reserva, que se monitorea el estado de esos tanques para saber que el agua nos quede bajo nivel. Tenemos 2 bombas que están presurizando el edificio, porque este edificio no tiene tanque elevado, entonces trabaja con bombas de presurización. Y acá a la derecha se establecen umbrales de alarma, igual que lo hacíamos con la temperatura. En este caso son umbrales para bajo valor, quiere decir que la presión cae por debajo de estos valores después de determinada cantidad de tiempo, me indica una alarma, ¿sí? Y además el usuario acá pidió que se registren las horas de funcionamiento y algunos límites que ellos establecieron. Vamos a ver algunos puntos. Tenemos, bueno, la sala de ascensores es algo muy elemental, simplemente se monitorea la temperatura de la sala con un extractor que tiene y se activa el extractor y se da una alarma
en caso de que supere un umbral. Tenemos unas bombas de combustible, que son las que proveen al grupo electrógeno. Tenemos un tanque diario y un tanque de reserva. Esto, fíjense que es algo muy elemental, simplemente tengo 4 puntos de monitoreo, 5 contando la llave selectora. Pero esto es algo vital para el edificio, ¿sí? Esto debería estar en condición normal todo el tiempo, porque yo corro el riesgo, si no, de quedarme sin provisión eléctrica. Después tenemos toda la parte de iluminación. La parte de iluminación está hecha, esta pantalla es un poco cargada, así que va a demorar un segundo, pero este sistema es un sistema que está hecho con KNX, ¿sí? Quiere decir que esto ni siquiera fue provisión nuestra, que como lo que hicimos el BMS, sino que esto fue provisión eléctrica. El instalador eléctrico del edificio, dentro de su provisión, tiene controladores KNX que manejan las cargas de los circuitos, básicamente, de cada uno de los pisos. Entonces, yo acá lo tengo separado por piso, tengo lo que es el subsuelo, planta baja, piso 1, 2, 3 y así hasta que termine el edificio. Y en cada uno de estos pisos, fíjense que lo que tienen establecido es una programación horaria, ¿sí? Y lo que hace el usuario es básicamente asignar una agenda. Ellos tienen varias agendas y esas agendas son asignadas a cada uno de los circuitos y después el usuario puede modificar cada una de estas agendas. Veamos un ejemplo. La agenda A, el usuario le cargó esta descripción, de 9 a.m. a 9 de la noche, digamos, de lunes a viernes. Si entramos al botón de editar, vamos a ver la agenda y cómo la configuró, efectivamente, como lo mencionamos recién, ¿sí? Volvemos para atrás y lo que hace es asignar la agenda esa, la agenda A, vamos a demorar un poquito, y la asigna a cada uno de los circuitos. De esa misma manera va generando otras agendas, como las que él cargó acá, ¿sí? Que esta trabaja de 9 a 12, hay una que está siempre apagada, hay otra que está siempre encendida, y otras que es sistemas con eventos. Y de esa manera ellos van asignando. Pero hay algunos sistemas, como este, por ejemplo, que es un sistema de reserva, que no tiene cargada una programación horaria. Entonces, en este caso, yo puedo prender y apagar la luz haciendo clic sobre este botón. En este momento yo no lo voy a hacer porque estoy trabajando en vivo, o sea que yo estaría encendiendo y apagando la luz realmente en el lugar, y no quiero hacerlo, así que no vamos a tocar nada, pero sí podemos visualizar. Entonces, de esta manera, yo tengo el control total sobre los sistemas de iluminación del edificio, siendo que ni siquiera fueron provisión nuestra. Lo único que hicimos fue integrar las variables de ese sistema al BMS, y tengo control total del equipamiento, ¿sí? Les repito, esto está hecho a través de protocolo KNX, en este caso. Pasa algo muy similar con el sistema de BRB. El sistema de BRB tiene también su integración, y en cada uno de los pisos nosotros lo que hicimos fue colocar un plano de planta, ¿sí? Para que el usuario de mantenimiento, que no necesariamente tiene que saber cuál es la denominación de cada equipo. Fíjense, por ejemplo, acá los equipos se llaman 403, 404, 405. Estos son nombres que asignó el instalador termomecánico, pero yo tengo un plano de planta que me indica dónde está ubicado cada uno de estos equipos. Y veo la temperatura real que están midiendo cada uno de ellos. Estos equipos BRB tienen un display local donde el usuario puede apagar, encender, subir el set point y operar básicamente la unidad. Pero si yo entro al equipo, puedo hacer exactamente lo mismo desde acá. Fíjense que veo que el sistema bueno, en este momento está apagado, se estuvo usando en frío, a una velocidad baja, ¿sí? Porque al ser un fan coil tiene 3 velocidades, y puedo tener una rápida visualización de la temperatura del ambiente, que es 23,4 grados, y el set point, ¿sí? Por otro lado, tengo acá para asignar una programación horaria, ¿sí? Si yo habilito la programación horaria, yo podría editar una agenda individual para este equipo, o dejarlo así y prenderlo y apagarlo con este botón. Al tener un display local, es importante también entender que acá el último que toca gana. Quiere decir que si yo vengo acá y establezco que quiero 24 grados, te clavo 24 grados, pero si el usuario local va y cambia ese ajuste y lo pone en 25 grados, el último que toque va a ser el que predomine, ¿sí? Acá no solo tenemos programación horaria de encendido y apagado, sino que también tiene la posibilidad del usuario de tener una programación horaria de set point. Si yo habilito esto, vamos a esperar que refresque. De esta manera yo cambio el ajuste
de este momento. Si yo hago clic ahí y habilito la programación horaria, ya paso a modificar la agenda. Y la agenda es una agenda de temperatura, es decir, que yo podría establecer que hasta las 12 del mediodía trabaje con 24 grados y después tenga otro tipo de ajuste, ¿sí? Que lo cargo acá, que sea 25 grados, ¿sí? Entonces, no solo tengo la posibilidad de mover el set point manualmente en el momento, sino establecer una agenda de set points, ¿sí? Vamos a volver para atrás, no voy a guardar ningún cambio, por lo que dije recién. Y también tengo la posibilidad de modificar la velocidad, ¿sí? Del ventilador, bajo, medio, alto, y el modo en el que va a trabajar, ¿sí? En este caso, este equipo, por ejemplo, tiene bajo, alto y automático. Y el modo, frío, calor o automático, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, así con una pantalla muy, muy básica, yo puedo modificar todos los parámetros del equipo, ¿sí? No solo de ese equipo, sino de todos los equipos que están en la planta. Además, generamos una pantalla que es básicamente una pantalla de resumen, que es esta que está acá, que es el listado de equipos. Acá me está fallando la conexión de VPN con el usuario. Donde yo puedo visualizar de un vistazo rápido todas las unidades de BRB que tienen en el edificio. Fíjense que esto arranca desde la planta baja, piso 1 en adelante, ¿sí? Yo puedo cambiarle la denominación. Este equipo, por ejemplo, está en el piso 4 y está en el contrafrente, tiene 22,2 grados, en este momento está apagado, tiene una agenda, una programación horaria que ahora están todos deshabilitados. Puedo encenderlo, apagarlo, puedo activar la agenda o cambiar el set point, básicamente controlar todos los parámetros principales. ¿Por qué se hizo esto? Básicamente para que el usuario tenga la posibilidad de operar todos los equipos desde una sola pantalla. Supongamos, o en realidad no hace falta suponerlo, en este momento el edificio está vacío, primero por COVID y segundo por un tema de horario también, entonces todas las unidades están apagadas, ¿sí? Vamos a ver alguna otra pantalla. Tenemos la parte de incendio también. En lo que es incendio tenemos dos sistemas. Por un lado tenemos todo lo que es detección de incendio, ¿sí? En cada uno de los pisos, si yo entro, como decíamos con la parte de BRB, puedo visualizar el estado actual de cada uno de los detectores, avisadores manuales y sirenas del sistema de detección de incendio. ¿Cómo hacemos esto? En este caso la detección de incendio sí fue provisión nuestra, pero también está integrado, al igual que el BRB, al igual que la iluminación y que las medidores de energía. A través de un protocolo de comunicación, que en este caso es el protocolo BACnet, nosotros integramos cada uno de los puntos de la central de incendio para poder hacer estos gráficos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si bien uno tiene la central de incendio en el edificio y tiene la posibilidad de visualizar cualquier eventualidad en el display de la central, cuando la central tiene alguna falla en algún detector, normalmente nos indica una falla diciendo que el detector del lazo 1, detector número 41 del piso 5, está en falla. Y muchas veces uno tiene que recurrir al plano para ver dónde está ubicado ese detector. De esta manera, uno tiene un vistazo rápido y le permite tener una interfaz gráfica de la central de incendio. Normalmente, las centrales de incendio cuentan con un software de monitoreo y son bastante costosos. Pero si uno lo único que hace es integrar las variables de la central al sistema BMS, básicamente está teniendo una interfaz gráfica que el edificio ya la tiene contemplada y lo único que hay que hacer es integrar las variables. Bueno, esto es digamos, pasa para todos los pisos, ¿verdad? Cada piso tendrá su esquema, pero siempre vemos el estado de los detectores y dónde están ubicados, y los avisadores manuales y las sirenas. Y además tenemos algunos puntos que son propios de la central, ¿sí? Generalmente estos son los puntos clásicos que entrega una central de incendio, que acá lo fundamental es ver si tiene tensión normal, si la batería está ok, si hay algún problema en el lazo o hay una falla general de la central. En este caso la central está en el subsuelo, por ejemplo, no es de fácil acceso, entonces la gente de mantenimiento tiene plena visualización a través del software de BMS. Y por otro lado tenemos la extinción de incendio. En lo que respecta a la extinción de incendio, nosotros solamente acá nos concentramos en monitorear las bombas, ¿sí? Las bombas que están en el subsuelo. Tenemos un tanque acumulador de agua, ese tanque siempre tiene que estar con agua,
Tenemos la bomba jockey, que es la que mantiene presurizado la línea de sprinklers. Tenemos un transductor de presión que nos indica la presión de esa línea. Y tenemos también una alarma, ¿sí? Que básicamente es una alarma de bajo umbral, como la que veíamos para la presurización de agua de consumo, que me va a indicar una falla en caso de que esta presión se caiga, ¿sí? Esto es muy importante porque si esto no está presurizado, podría fallarme la línea de sprinklers y no se extinguiría el incendio. Y por otro lado, tengo el estado de las bombas, ¿sí? Y además tengo un acumulado de horas, que esto está básicamente para todas las cargas principales del edificio. Bueno, entonces hemos visto que tenemos detección de incendio, tenemos el sistema de aire acondicionado, tenemos el monitoreo de la sala de ascensores, bombas de combustible para el grupo electrógeno, tenemos todo lo que es el control de los circuitos de iluminación a través del protocolo KNX, tenemos el monitoreo de la sala de racks, muy elemental, tenemos los sistemas de ventilación, que creo que no los vimos, pero básicamente es el controlador de los ventiladores que inyectan aire para los BRB, y extraen el aire a través de los baños, ¿sí? Y hay un extractor puntual que es para cocina, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos el estado de los ventiladores, y acá está lo que le decía antes, ¿no? Tenemos una maniobra manual que está activada. Esto lo que me está indicando es que alguien apagó estos ventiladores en forma manual desde el tablero, ¿sí? Sé que los apagó porque el sensor de los ventiladores me está indicando que están apagados. Quiere decir que hubo una maniobra. Yo de esta manera entiendo de que por más que yo quiera encender el ventilador, no lo voy a poder encender porque esta llave tiene que estar en posición automática, ¿sí? Entonces, fíjense que es importante tener el monitoreo de ese punto. Y acá hay algo que no mencionamos, que es un tema muy particular de este edificio, que pidieron una especie de deslastre en los tableros eléctricos. Cuando el grupo electrógeno funciona, se abre un contactor que saca algunas cargas de los tableros seccionales de edificio. Tanto esos contactores están controlados a través del BMS, y cuando se enciende el grupo se apagan. Es por eso que los tenemos aquí. Bueno, y quiero mostrarles esto que tenemos acá, que les mencioné antes. Si bien acá abajo en la barra, al lado del botón de Home, tenemos un indicador que lo que me permite es mostrar las tendencias de cualquiera de los puntos del sistema. En este caso estamos monitoreando la potencia activa, son las últimas 24 horas, podemos verlo una semana, ¿sí? Podemos verlo en un mes, ¿sí? Podemos también cambiar este gráfico y decir que sea un gráfico de barras, ¿sí? Podemos también vincularlo con otras variables, por ejemplo, vamos a traer algo del aire acondicionado. Vamos a agarrar uno de los equipos del piso 4 y vamos a monitorear la temperatura. Entonces, fíjense que yo puedo incluso solapar gráficos, ¿sí? Esto con el scroll del mouse puedo hacer zoom, puedo arrastrar el gráfico. Este gráfico yo lo puedo exportar tanto en forma de gráfico como de tabla. Si me paro en cualquier punto, me indica la variable en qué posición está. Por ejemplo, acá la temperatura el 16 de octubre a las 11:34 estaban 24 grados y la potencia del edificio eran 13 kilowatts. Puedo también apagar alguno de los dos y visualizar solamente la temperatura en el día de hoy, por ejemplo, ¿sí? En este caso se lo ve un poco discreto porque como está integrado a través del BRB, el BRB entrega variables bastante discretas. Si nosotros tomamos un sensor propio del BMS, seguramente esto sea más preciso. Entonces, de esta manera yo tengo una visualización muy, muy rápida de cualquier variable, y yo puedo analizar fallas de un equipo de aire acondicionado monitoreando todas sus variables críticas y viendo cómo se comportan en el tiempo, ¿sí? El entorno gráfico de la adquisición de datos es muy piola en este software nuevo. Quería mostrárselos acá porque en el software anterior no está tan avanzado. Esto está hecho con HTML5 y por lo tanto la interfaz gráfica es muchísimo más amigable. Quiero ver si les puedo mostrar la arquitectura de este edificio. Me interesa que vean esto para ver qué hay, que ustedes entiendan qué hay detrás de este software, ¿sí?
Nosotros acá tenemos una arquitectura algo similar a la que vimos en la presentación que les hice como introducción, donde tenemos una unidad central, que es esta que está acá, que es un controlador de red que es multiprotocolo. Fíjense que este controlador está trabajando, por un lado, con toda una red Modbus, aquí a la izquierda, donde están todos los controladores de campo. Por otro lado, tiene una red KNX. Esta es la interfaz KNX que a mí me permite integrar todas las variables de iluminación. Esto es provisión del instalador eléctrico. Por otro lado, tengo una integración del BRB a través del protocolo BACnet, a través de TCP/IP. Esto es provisión del instalador termomecánico, pero también lo tenemos integrado al BMS. Y después tenemos integrada la central de incendio y los multimedidores que me permiten ver los consumos del edificio, el multimedidor de la provisión de red y la de provisión de grupo electrógeno. Entonces, de esa manera, yo tengo una arquitectura bastante flexible con muchos protocolos integrados, pero como todo termina en una unidad central, yo tengo la posibilidad de ver lo que estábamos viendo, que básicamente es un software que termina siendo una plataforma que está instalada localmente en un servidor, ¿sí? Que es esta PC que vemos acá, que es una PC estándar, no tiene por qué ser un servidor, está instalado en el edificio, y yo lo que estoy haciendo básicamente es acceder a ese servidor a través de un navegador web poniendo la dirección de IP. Esto me da la pauta que yo puedo entrar desde cualquier computadora, no hay una sola interfaz del sistema, ¿sí? Si yo estuviera localmente en el edificio, tuviera Wi-Fi, abro una tablet, pongo la dirección de IP y accedo a las mismas pantallas que veíamos recién, ¿sí? Así que esta es un poco la idea de cómo se utiliza este tipo de sistema. Igual le quiero mostrar, en contrapartida a esto, el otro software para que vean un poco las diferencias. Me gustaría si alguien en el chat puede confirmarme si está todo ok, si se escucha bien, si se ve bien, sé que ya avancé un montón, pero me dejaría tranquilo. Bueno, este es el otro proyecto que tenemos para mostrar. Este proyecto es un banco, ¿sí? Es un banco bastante grande, es una torre de, no me acuerdo ahora la cantidad de pisos, pero lo podemos chequear. Son 11 pisos, ¿sí? Esto está en la provincia de Neuquén, y además de tener la torre, que fue el proyecto inicial del banco, después se anexaron 2 sucursales más. En este caso, estas sucursales no son remotas porque están ubicadas dentro de la misma manzana, por lo tanto, el sistema es prácticamente un solo sistema, pero sí se lo dejó separado acá. Entonces, por un lado tenemos todas las variables de la torre, después tenemos las variables del edificio banca de jubilados y las variables del edificio banca privada, que son 2 edificios que están anexos a esta torre. Ya se dan cuenta de que, primero y principal, no estamos utilizando un navegador web, en este caso yo estoy utilizando el software. Tengo la posibilidad de utilizar un navegador web con el software viejo, pero al no tener HTML5 las pantallas no se ven exactamente iguales. Entonces es por eso que prefiero mostrarla por el software, porque aparte va a tener mayor velocidad. Como les comentaba, este es un proyecto bastante grande, tiene más o menos 5 años de realizado, y tiene injerencia sobre muchos sistemas, igual que lo que veíamos recién, pero van a ver que es un poco más complejo. Primero y principal, hablando por la parte de energía, que ahora vamos a arrancar por ahí. Les describo un poco la pantalla que estamos viendo. Tenemos 2 barras principales. En la barra superior tenemos un botón de inicio, un botón de atrás, un botón de actualizar la pantalla. Por otro lado tenemos un botón de reportes que vamos a visualizar y un botón de salir o logout para que el usuario pueda salir del sistema. Aquí abajo tenemos los históricos, las alarmas y la hora y fecha del sistema, ¿sí? Vamos a entrar al primer punto. Vamos a ver la parte de energía. Fíjense la diferencia entre este esquema y el esquema anterior. Si bien el otro se veía un poco más lindo y más nuevo, era bastante más elemental que esto que estamos viendo ahora. Ahora estamos viendo un diagrama unifilar del tablero general del edificio. Y no solo del tablero general de baja tensión, sino también tenemos, el diagrama arranca desde la provisión de media, ¿sí? De media tensión. Fíjense que tenemos el interruptor de media tensión monitoreado acá arriba, ¿sí? Cada uno de estos puntos me indica el estado
cada interruptor, son interruptores muy grandes, por lo tanto tienen la posibilidad de monitorear distintas cosas. Entonces, no solo monitoreamos el estado del interruptor en cuanto a si está abierto o está cerrado, sino que también sabemos si está en condición normal o si tiene alguna alarma. Entonces, vemos si está abierto o cerrado, y además, si tuviera una alarma, esto tiraría en rojo, ¿sí? Y obviamente estaría indicado en el panel de alarmas. Entonces, tenemos, empezando por arriba, el interruptor de media tensión, la celda de protección CEPAM. Después tenemos un seccionador para cada lado, y en este caso, este edificio, como es muy grande, tiene 2 transformadores, ¿sí? Tenemos el monitoreo del punto que maneja la temperatura de los transformadores. Nosotros no manejamos la temperatura de los transformadores, pero hay una unidad que se dedica específicamente a eso y nos indica con un contacto seco que todo está normal. Si hubiera una falla en el control de temperatura de los transformadores, esto se tiraría en rojo, ¿sí? Por otro lado, bajando por este trafo, el trafo 1, tenemos también el estado de las indicaciones de estado de cada una de las fases, ¿sí? Para saber si hay provisión normal de la tensión. Y más abajo, seguimos, tenemos la línea principal que provee a todo el edificio. Tenemos los grupos electrógenos, que en este caso también son 2, y acá en el medio tenemos el sistema de transferencia automática, con el estado de la UPS que soporta a ese sistema. Y además, la transferencia automática también está integrada. Si yo hago clic acá, voy a ver algunos parámetros que puedo monitorear sobre la transferencia automática. Veo que el sistema está normal, que tiene un tiempo de cierre de 10 segundos, y algunos parámetros, básicamente, que son los que me deja ver ese sistema del ATS, que es el sistema de transferencia automática. Además, este sistema de transferencia automática, vemos con esta línea punteada sobre los interruptores que actúa. Obviamente ahora están cerrados los interruptores de tensión normal y están abiertos los de grupo electrógeno, pero si esto se accionaría, se invertiría el estado de todos los interruptores. Además de la transferencia automática, yo puedo monitorear los grupos electrógenos. Haciendo clic sobre ellos, yo veo las variables. ¿Por qué? Porque el grupo electrógeno también tiene un PLC, y ese PLC generalmente abre un protocolo que en todo lo que es electricidad, el protocolo estandarizado es Modbus, y yo a través de ese protocolo puedo ver todas las variables de ese grupo electrógeno. Obviamente en este momento no tengo potencia, no tengo tensión ni nada porque el grupo está apagado, pero sí puedo ver si el grupo tiene alguna eventualidad. Sobre todo, saber si el grupo tiene alguna falla. Algunos grupos me dejan ver el estado de combustible, otros no, requieren tener sensores adicionales. Entonces ahí tengo el grupo electrógeno número 2, el número 1, perdón, y acá tenemos el número 2. Además, tenemos los power meter, como veíamos antes en el otro caso, tenemos power meter para los 2 transformadores y para los 2 grupos electrógenos. Los grupos electrógenos no tienen mucho sentido que lo veamos porque en este momento están apagados y no tenemos variables, pero si vemos sobre uno de los transformadores, vamos a ver todos los parámetros del edificio. Fíjense que ahora tenemos una potencia más o menos aproximada de 100 kW en el trafo 1 y una de 61 kW en el trafo 2. ¿Sí? Además, la gente del banco nos pidió que haya un registro acá de los consumos de energía del edificio. Esta es una tabla que se exporta, se encripta y es guardada por el banco. Por eso está en formato tabla y no en gráfico. ¿Sí? Y después, aguas abajo de esto, vamos a ver que tenemos aquí a la derecha el estado de los tableros de capacitores de compensación de carga, y aquí a la izquierda tenemos cada uno de los tableros seccionales del edificio. Y fíjense que tenemos 2 lamparitas dibujadas, una verde y una celeste. Estas lamparitas nos están indicando la tensión normal y tensión de emergencia de cada uno de estos tableros. Si alguno de estos tableros tuviera una falla eléctrica, esto aparecería en rojo, ¿sí? Entonces yo rápidamente puedo visualizar si a alguno de estos tableros le falta energía. Y además, cada uno de estos tableros, cada uno de los pisos, como se trata de un banco, tiene un UPS, ¿sí? Entonces, si yo ingreso al UPS, también puedo ver todas las variables del UPS, ¿sí? Que están integradas por protocolo. O sea, fíjense que es en una sola pantalla de energía, yo tengo una cantidad de información impresionante, pero está desarrollada de una forma que es bastante amigable. Obviamente esta pantalla es una pantalla puramente técnica y está diseñada para que la vea un técnico o un ingeniero eléctrico. No es una pantalla que cualquiera comprendería así de un solo vistazo, pero tiene un montón de información de una forma bastante bien ordenada y distribuida.
Bien, quería chequear eso, si estaba todo ok. Bueno, por otro lado tenemos otro tipo de sistemas. Tenemos iluminación, cortinas motorizadas, detección de incendio, la parte de termomecánica y todos los sistemas sanitarios. Y por último, un monitoreo de sensores. Vamos a ver la parte de iluminación que es bastante particular en este edificio. Fíjense, acá yo lo que tengo es una pantalla gráfica que básicamente lo que se ve es un corte de la torre y se ve cada uno de los tableros seccionales que habíamos recién. Estos tableros que están acá son los mismos que, perdón, son los mismos que estos que están acá abajo, ¿sí? Lo que pasa es que la idea cuál es, que si alguien va a manejar la iluminación, que acá tenga un vistazo rápido si hay algún tablero en falla. Entonces yo, si veo la lámpara en rojo, ya sé que la tensión normal del piso 5 hay algún problema y tengo que ir a ver el tablero. Entonces por eso es que se hizo este corte con estos dibujos que básicamente lo que representan es la tensión normal en cada uno de esos tableros, ¿sí? Acuérdense que hay dos porque cada tablero está separado en lo que es provisión normal y provisión de emergencia. Entonces, si entramos en alguno de estos pisos, vamos a ver un plano de planta. Eh, Esto por ahí va a parecer un poco engorroso verlo así, pero esto fue pedido así por el banco porque cada circuito, a ver, ¿cómo está hecho esto? Esto es un plano de planta y cada uno de estas lamparitas que vemos acá, ya sea que estén encendidas o apagadas, es un artefacto de iluminación. Vamos a ver, vamos a arrancar por esto, por ejemplo. Esto es una sala que tiene el circuito número uno y tiene estas lamparitas, ¿sí? En este momento están encendidas. Pero si nosotros visualizamos el plano general, lo que sería la planta general, que es una planta abierta, tiene circuitos que están mezclados. Fíjense, el circuito 8, por ejemplo, está concentrado en esta zona, pero el circuito 6 y 7 están intercalados, ¿sí? Entonces, fue bastante difícil representar esto gráficamente. Es importante a veces cuando uno va a hacer un control de iluminación, tener en cuenta cómo se van a distribuir los circuitos para que después el BMS lo pueda controlar con cierta lógica. Eh, ¿Por qué les menciono esto? Van a ver que acá tenemos tres circulitos en color rojo, ¿sí? Estos circulitos son sensores de presencia. En esta zona tenemos el sensor de presencia 1 y 2, acá tenemos el sensor de presencia número 3 y acá tenemos el sensor de presencia 4 y 5, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Porque yo cada circuito, cuando está en automático, yo puedo vincularlo con un sensor. Y yo quiero decirle, por ejemplo, que el circuito número 2 trabaje con el sensor número 3, ¿sí? En este momento no voy a cargarlo porque estoy online, pero yo podría decirle que trabaja con el circuito número 3 y establecer un tiempo y decirle, bueno, si durante 10 minutos el sensor número 3 no detecta presencia, que apague ese circuito, ¿sí? Independientemente de la agenda que esté trabajando. En este caso, este sistema cuenta con muchas agendas. Esto fue pedido por el cliente. Tienen 50 agendas. Ahora van a ver que si no están usando las 50, están usando 40 y pico. Así que no exageraron. Y por otro lado tenemos algo que es muy importante. Acá arriba y abajo está representado el este y el oeste cardinal del edificio. Y tenemos un sensor de luz ubicado sobre cada una de las caras. Entonces, fíjense que en este caso nosotros tenemos 79 lux en la cara oeste, porque ahora se está poniendo el sol, y en la cara este tenemos 29 lux. Entonces yo también puedo decir cómo tienen que responder los sistemas de iluminación para compensar la luz natural que tiene el edificio, ¿sí? Esto es muy importante porque al ser un edificio, como veíamos acá en la parte inicial, es un edificio que está bastante solo en la manzana, entonces no tiene proyección de sombras. Entonces lo que termina pasando es que el impacto del sol es muy fuerte y a la mañana tenés mucha luz sobre el lado este y a la tarde tenés mucha luz sobre el lado oeste. Entonces de esta manera la iluminación trabaja para compensar. Y acá es donde se empiezan a ver un poco este concepto de edificio inteligente y a donde hablábamos de cómo tienen que estar vinculados los sistemas para que haya una respuesta inteligente del edificio. Además del control individual de cada uno de los contactores de los circuitos, este edificio cuenta con artefactos bastante particulares que son artefactos DALI. Yo no sé si alguno conoce, acá está el logo. DALI es un protocolo de comunicación que se usa en iluminación que me permite básicamente dimerizar los balastos o encenderlos y apagarlos a través de un protocolo, ¿sí? Entonces yo, además de manejar los contactores, también tengo integrados los artefactos a través de DALI. Entonces, en el caso este, por ejemplo, de este piso 9, ellos tienen algunos circuitos, algunos están en manual, por ejemplo, el circuito 6 está en manual y está al 100%, pero hay otros circuitos que están comandados por agenda, y lo que hacen es asignarle agenda número 3 o número 4. Vamos a ver una de esas agendas para ver qué están haciendo. Acá tenemos agendas de encendido y agendas de dimerización.
Fíjense, ellos usaban la agenda 3 y 4. Entonces, ellos acá tienen básicamente un nombre que les recuerda para qué la están usando, ¿sí? Por ejemplo, este es el circuito 9 del piso 7, y si vemos la agenda, vamos a ver que ellos a la mañana arrancan con el 50%, después trabajan al 100%, esto debe estar del lado oeste, evidentemente, después baja al 20% y a la noche se vuelve a encender al 100%. Entonces tienen una agenda que va modulando o dimerizando ese artefacto de iluminación a través del tiempo. Para no tener que hacer todo esto nosotros desde el punto de vista de programación, lo que hicimos fue generar un montón de agendas editables por el usuario, que ellos las carguen como les parezca en cada uno de los casos, y después directamente la asignen al circuito que corresponda, ¿sí? Entonces, de esa manera el usuario tiene la libertad de alguna forma programar su sistema, ¿sí? Por un lado tenemos las agendas de dimerización y por otro lado tenemos las agendas de encendido. Fíjense que las que dicen nombres son las que no están usando, son muy pocas, la mayoría están en uso, o sea que realmente tienen muchas agendas y las usan todas. Las que están en verde en este momento están encendidas y las que están en rojo no. Entonces, cada una de estas agendas, algunas se encienden por un ratito, como las que vemos acá. Esto es no se dice encendido nocturno. Después tenemos un rooftop. Esto es una agenda de iluminación del piso 5. Digamos, son distintas agendas configuradas por el usuario y asignadas a cada uno de los circuitos, ¿sí? Tenemos también circuitos de planta baja. Tenemos circuitos también en lo que es la iluminación del subsuelo. No sé si prestaron atención, pero antes cuando estábamos en el piso 9, mientras yo estaba mostrando al principio, estaba encendido y esto se apagó. Esto puede deberse a dos cosas, o que actuó una agenda, o que el usuario está tocando las variables al mismo tiempo que yo lo estoy haciendo en este momento. Bueno, yo no estoy tocando nada en realidad, estamos monitoreando, pero sí lo puede hacer él en vivo. Entonces ahí tenemos lo que es la parte de iluminación, ¿sí? De arriba a abajo. Por otro lado tenemos cortinas motorizadas. Esto lo voy a pasar muy rápido porque no hay mucho para decir, pero básicamente el edificio, después de haberse hecho todo el BMS, el usuario pidió tener persianas sobre la cara porque a la mañana el impacto del sol era muy fuerte y querían minimizar los consumos del aire acondicionado. Entonces, a través de KNX se instalaron unas persianas motorizadas, se integró ese sistema de persianas motorizadas y uno puede mover acá manualmente la persiana, tiene un valor de feedback para saber cómo están actualmente esas persianas, y también lo que se hace es asignarle una agenda, así como hacemos con iluminación, hay agendas. Entonces ellos tienen una agenda de apertura de persianas y las persianas se mueven solos a través del día, ¿sí? Después tenemos la parte de detección de incendio. Esto es muy similar a lo que veníamos viendo. Hay una pequeña diferencia, que en cada uno de los pisos tenemos un flow switch, ¿sí? Que nos avisa si hay una detección una activación de sprinklers. Si un sprinkler se activa y empieza a tirar agua, el flow switch se activa y nosotros vamos a ver acá una alarma en rojo indicando que hay una eventualidad en ese piso. Y si entramos en cada uno de los pisos, vamos a ver un corte, un plano de planta en realidad, con cada uno de los detectores, ¿sí? Esta planta es bastante grande, por lo cual parece que está bastante cargada, pero es un edificio con una superficie bastante amplia. Y acá tenemos una referencia de qué es lo que tenemos instalado. Los que no dicen nada son sensores de ambiente. Los que tienen una bandita verde arriba son sensores que están por encima del cielo raso, para proteger todo lo que es cableado. Y los que tienen la sigla de piso técnico están por debajo del piso técnico, ¿sí? Que son poquitos, no son muchos. Siguen básicamente el recorrido de los cables. Después tenemos la ubicación del flow switch, tenemos el avisador manual y la sirena, ¿sí? Y acá tenemos los parámetros de la central de incendio. Además del corte de cada una de las plantas, tenemos lo que sería las bombas de incendio, ¿sí? Al igual que el otro, aquí tenemos el tanque de agua que provee a las bombas de incendio, tenemos el estado de cada una de las bombas, y acá tenemos algo particular que fue pedido por este cliente, que en vez de tener, además de tener el estado para saber si están encendidas, tenemos un sensor de corriente sobre cada una de las bombas, o sea que tenemos el consumo de cada una, ¿sí? Y el transductor de presión que nos indica la presión de la línea de sprinklers, igual que lo vimos en el otro proyecto. Este cliente pidió una pantalla bastante particular, compuesta por 3 secciones. Por un lado, al lado izquierdo, un diagrama unifilar, lo que estamos viendo, ¿sí? En este caso es muy elemental, pero ya vamos a ver algunos más complejos. En el medio, un diagrama funcional que me permita entender qué es lo que estamos monitoreando. En este caso vemos el tanque, vemos el agua
que va hacia las bombas, ¿sí? Y cómo provee esto al sistema de sprinkler. Y a la derecha un diagrama topográfico para que el agente de mantenimiento sepa dónde está ubicado esto que estamos viendo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en otros casos. Por ejemplo, acá en la presurización de escaleras, que es algo que corresponde al sistema de detección de incendios. Fíjense que acá tenemos de vuelta el diagrama unifilar, tenemos el consumo del ventilador que presuriza el núcleo de escaleras, tenemos el estado de la llave automático, manual automático. El diagrama funcional acá no hay mucho que mostrar porque es un ventilador aislado, y tenemos la ubicación del plano de planta con la ubicación real de ese ventilador, ¿sí? Vamos a ver alguno un poquito más complejo para que vean de qué se trata. Bombas pluviales, por ejemplo. Estos son pozos, básicamente, que están en el subsuelo. Entonces, a la derecha tenemos un plano del subsuelo, la ubicación del pozo, ¿sí? En el medio el diagrama funcional. Este pozo está animado, por más que sea un gráfico en 2 dimensiones. Esto cambia de color o sube y baja de acuerdo al nivel del pozo. Las bombas aparecen en verde cuando están encendidos, en rojo cuando están apagados. Tenemos el consumo de cada una de las bombas y el estado de la llave manual automático. Y a la izquierda, el diagrama unifilar de ese tablero, con el estado de carga o la corriente que consume cada una de las bombas. ¿Sí? Esto se repite para cada carga principal. En este caso estamos viendo un pozo pluvial, pero pasaría lo mismo si vemos estos que son otros pocitos chiquitos de la sala de transformadores y de una rampa, y tenemos también un tanque pluvial, tenemos también bombas cloacales, tenemos bombas de napas, sistemas de agua potable, en este caso son sistemas presurizados, igual que el anterior. Tenemos un tanque de agua, el estado de las bombas, la presión en cada una de las líneas, el consumo de cada bomba. En este caso el consumo es variable porque estas bombas tienen variador de frecuencia. Y acá se agregó algo que son 3 termotanques solares que están en la terraza, ¿sí? Y acá simplemente lo que se hace es colocar un sensor a la entrada y a la salida de cada uno de esos termotanques solares para ver si están trabajando bien. Por último tenemos la parte de ascensores. Los ascensores generalmente es un rubro difícil de integrar. Nunca tuve la posibilidad de que un ascensor a través de un protocolo abierto nos dé, por ejemplo, en qué piso está. Pero lo que sí te dan generalmente es un estado para saber si están ok o si están en falla, saber si están funcionando, o la alarma de persona encerrada, que eso es bastante importante tenerlo. Si bien ellos tienen su reporte a una garita de seguridad o algún personal que tiene que estar atento a eso, tenemos un reporte también de persona atrapada. Bueno, y dejé para lo último por ahí un sistema que es bastante complejo en este edificio, que es el sistema de HVAC. Este edificio tiene un sistema de BRB también. El sistema de BRB podría haber sido integrado en el BMS igual que lo vimos en la Cámara de Comercio, que es el proyecto anterior, pero no fue así. Este edificio cuenta con una computadora donde se monitorea el BMS y otra computadora donde se monitorea el BRB. Básicamente se hace a través de un software que lo provee el propio BRB, y desde ahí se visualizan todas las variables, así como lo hacíamos en el otro proyecto. Por lo tanto, nosotros acá no tenemos control del BRB. Lo que sí tenemos es, arriba de todo, en la azotea, un tablero de aire acondicionado. Este tablero de aire acondicionado tiene un sistema que permite monitorear cada una de las provisiones eléctricas de las condensadoras de la terraza, ¿sí? Entonces acá están todos los aire acondicionados conectados, y si alguno por alguna razón salta el disyuntor o la térmica de alguna de estas unidades condensadoras, esto aparece en rojo e indica alarma. Por otro lado, tenemos sistemas de ventilación, que algunos son extracciones, ¿sí? En este caso tenemos extracción de cocina, de baños, recuperadores de calor. Acá tenemos extracciones de planta baja, digamos, son ventiladores aislados, algunos de inyección, otros de extracción, que son sustentos del BRB. Y por otro lado tenemos algunos rooftop también. Estos rooftop están por fuera del sistema de BRB, son rooftop convencionales, marca Carrier, y estos rooftop sí están integrados al sistema a través de un protocolo BACnet. Básicamente estos rooftop lo que hacen es proveer aire fresco o aire exterior
pretratado, obviamente, al sistema. Entonces, en este caso yo no tengo un controlador de campo monitoreando el rooftop, pero sí todas estas variables que vemos acá, el estado de los compresores, de los calefactores, el estado del ventilador, el set point, la temperatura, todas estas variables están integradas a través del protocolo BACnet. Básicamente, el instalador termomecánico lo que hizo fue proveer un equipo carrier que tiene su propia placa, que maneja el equipo, pero que tiene integración, ¿sí? Entonces, cada uno de estos rooftops están integrados al sistema. De la misma forma, en la sala de tecnología, que es la sala de rack, que es una sala bastante importante porque se trata de un banco, tienen equipos de alta precisión. Y acá también tenemos integrados los equipos de alta precisión. Entonces, tenemos obviamente visualización de la temperatura y todos los parámetros del equipo. De acá normalmente no se toca nada porque son equipos muy delicados, pero sí tenemos reportes de fallas y de estados. Bueno, después los otros edificios anexos son bastante similares, no quiero detenerme mucho en ellos porque es más de lo mismo. Quería mostrarle por ahí la pantalla de alarmas, que es un poco distinta a la anterior. Acá ellos allá tienen una pantalla, no me acuerdo si era de 24 o de 32 pulgadas, por lo cual ahora yo lo veo muy chiquito, pero básicamente acá lo que estoy viendo es algunas alarmas que ya fueron reconocidas por el usuario, pero que están en el panel de alarmas porque aún están en condición de alarma, ¿sí? En este caso son rooftop, ¿sí? Indican parada de emergencia. Se indica siempre, queda registrada para cada eventualidad la hora y fecha en que fue la eventualidad y la hora y fecha en que el usuario reconoció la alarma, ¿sí? Queda todo registrado. Por otro lado, yo les mencioné antes que en la barra de acá arriba tenemos un link de reportes. Esto también fue pedido por el usuario, donde yo acá puedo ver todas las acciones que hace el usuario y quién lo hace. Yo, por ejemplo, acá veo que el 7 de octubre a las 10 de la mañana, el usuario que está acá modificó el set point del equipo de precisión número 2 a 18 grados. ¿Sí? Todo queda registrado, ¿sí? Los cambios que hacen y los ingresos y egresos del sistema, ¿sí? Cada vez que alguien hace un login o un logout, queda registrado en el sistema. Y estos reportes también, como es un banco, son encriptados y son guardados por el banco, ¿sí? Entonces vamos a cerrar esto. Por último, yo quería mostrarle algo que me parece que es bastante importante que entiendan de dónde nace todo esto, que a veces parece una enorme caja negra y no lo es, o no debería serlo al menos. Cualquier sistema de control centralizado nace de una planilla de puntos, o al menos debería serlo. Esta planilla de puntos que vamos a ver acá es una planilla de puntos de la Cámara de Comercio, que es el proyecto que vimos al principio, ¿sí? ¿Qué es lo que describe esto? Básicamente son los alcances del sistema. Fíjense, yo acá lo que tengo es una tabla que está separada por piso. En este caso tenemos la terraza o azotea, el piso 11, 6, 8 y todos los pisos que tienen algún controlador. ¿Qué es lo que se controla en cada uno de esos pisos? ¿Y cuáles son los puntos? ¿Sí? Fíjense que nosotros en algún momento vimos cada uno de estos puntos. Vimos los ventiladores de inyección de aire exterior, vimos que tenían un filtro, vimos extracciones de aire, extractores de cocina, vimos extractores de la sala de máquinas. Si vamos más abajo, vimos también el estado de los interruptores del tablero general de baja tensión. Vimos también que había control de las bombas de combustible y el estado de los tanques. Vimos pozos cloacales y pluviales. Y lo que se hace básicamente en esta tabla es representar cada uno de esos puntos, diciendo, bueno, ok, esto es un mando de un ventilador. ¿Qué es esto para el sistema? Es una salida digital. Ok, bueno, va un 1 acá. ¿Qué requiero yo para eso? Un relé auxiliar. Ok, vamos a ver otro caso. La temperatura de la sala de máquinas de ascensores. ¿Qué es? Es una entrada analógica, ¿sí? Análogo in. Entonces lo marco acá. ¿Qué requiero para eso? Un sensor de temperatura ambiente. Y de esta manera voy armando una planilla de puntos de control que básicamente me va a determinar que esta obra, por más grande que sea, aparentemente tiene 85 puntos de control. Pero, ojo, tiene algunos puntos que no son físicos. ¿Qué son estos puntos? Son puntos de integración. No sé si recuerdan, pero el sistema de BRB está integrado a través de BACnet, tiene 250 variables. El sistema de iluminación está integrado a través de KNX, tiene aproximadamente 100 variables. El sistema de detección de incendio, a través de BACnet IP, 138 variables, y los dos analizadores de RDs.
O sea que además de los 80 y pico de puntos que tengo controlados por el BMS, tengo 500 puntos más que están integrados de otros sistemas. Y al final, yo lo que coloco es cuántos controladores de campo voy a necesitar para cada uno de esos tableros y al final cuántos controladores de campo va a tener el sistema. Fíjense que esto que parece muy grande, en realidad tiene un controlador central y 10 controladores de campo. Es una obra relativamente chica, sin embargo, cuando vemos el software nos muestra un montón de información. Es importante que todos conozcan este tipo de planillas porque esta es la herramienta que le permite a un cliente comparar peras con peras, manzanas con manzanas y que un oferente, a veces cuando uno sale a buscar un sistema de control, los alcances o las provisiones sean distintas. Entonces, no es necesario que ustedes sepan armar una planilla de puntos, pero sí algún oferente lo puede hacer por ustedes y esto es la herramienta que van a tener ustedes para poder comparar distintos integradores de sistemas de BMS. Voy a leer un poco los chats. Bueno, acá están preguntando sobre fugas en los sistemas de agua. Habría que ver de qué sistema de agua puntualmente estamos hablando. Hay varias formas de detectar fuga. Hay sensores de inundación que se pueden colocar. También lo que se hace muchas veces en sistemas presurizados es controlar la presión y cualquier baja en la presión podría significar una falla. ¿Sí? Lo importante en todo esto siempre es el mismo punto. El sistema, como vieron, es capaz de controlar y monitorear un montón de rubros, un montón de sistemas y puntos que son muy distintos unos de otros. Vimos cortinas, vimos iluminación, vimos sistemas termomecánicos, vimos bombas. Es importante entender que básicamente para el sistema es lo mismo controlar la presión de una cañería o la temperatura de un conducto de aire. Lo importante es que cuando uno piensa en un proyecto, ya sea nuevo o existente, sea capaz de entender bien cuáles van a ser los alcances del sistema y volcarlos en alguna planilla que no tiene que ser compleja como la que vimos recién, pero sí tiene que ser una planilla bien descriptiva de lo que se pretende del sistema, para que de última el oferente o el integrador de los controles pueda prever qué es lo necesario para monitorear esa situación. Por ejemplo, acá Rodrigo me preguntaba esto de la fuga, ¿no? Entonces, bueno, yo ante una solicitud de ese tipo diría, bueno, ok, si es una fuga por ejemplo, en una sala de racks y sería crítico que haya algún tipo de derrame por una bandeja de condensación, yo voy a poner un sensor de un detector de inundación en el piso para saber si hay una eventualidad de ese tipo. Ahora, si es algo en una fuga en una cañería de agua que debería estar presurizada, lo puedo medir a través de un traductor de presión o controlar que la presión no se caiga. Entonces, de esa manera, uno tiene que atacar todas las eventualidades que representan un problema crítico del edificio, de manera de que el usuario final, ante una falla de ese tipo, tenga una visualización rápida de qué es lo que está pasando y pueda responder ante esa falla, ante que empeore o que el usuario final se entere de que algo está funcionando mal, ¿no? Piensen que cualquier punto de los que vimos hasta acá pueden ser monitoreados a través del software en forma online, a través de una plataforma web, que puede ser cualquier tablet o smartphone, también in situ, digamos ahí en el sitio, o en forma remota, o cualquiera de esas cosas se puede representar en una alarma, una señal luminosa, auditiva, o incluso en el disparo de un mail. Yo tengo posibilidad de establecer distintas prioridades de alarma, y de acuerdo a la prioridad o a la criticidad de esa alarma, yo puedo establecer a quién va a ir ese aviso. Si es una alarma de mantenimiento de aire acondicionado, se la voy a mandar a la gente de mantenimiento. Si es una alarma que corresponde a un sistema de seguridad, lo puedo mandar a una garita de seguridad o a distintas cuentas de correo, ¿sí? Entonces es clave entender que el sistema es bastante modular y bastante permisivo en cuanto a la cantidad de cosas que se pueden hacer, pero después ya termina recayendo siempre en la imaginación que puede tener uno para hacer uso de esas características y que sea realmente productivo. Hay un punto que también no quiero dejar de mencionar, es que ustedes acá vieron dos pantallas o dos esquemas de pantallas muy distintos. Primero, por un tema tecnológico. Vieron que las pantallas que vimos al principio eran pantallas en HTML5
con un entorno gráfico tal vez más actualizado, muy minimalista, y las otras eran pantallas mucho más técnicas. Independientemente del tema estético de las pantallas, también hay que pensar en cuál va a ser el usuario que va a manejar ese sistema. Hay pantallas que se diseñan para gente que no está especializada, que a veces puede ser el gerente de un hotel, por ejemplo, que lo único que hace es cambiar el set point de las habitaciones o establecer el encendido apagado de las luces. Y después hay pantallas muy técnicas como la que vimos recién, que es un esquema unifilar de un tablero de baja tensión muy avanzado, que está pensado para que lo vea un ingeniero eléctrico. ¿Sí? Entonces el sistema tiene que estar pensado para ese tipo de aplicaciones también. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, estimado Esteban? Leandro? Bien, Entonces, estoy un poco seco, me olvidé de traerme un vaso de agua y me arrepentí a mitad de la charla. no sé si... no, anda a traer el vaso de agua, tranquilo. No, no, ahí me están asistiendo, ahora me están asistiendo Ah, cuando venga a bueno, traer un bueno. vaso de agua, me lo dije en voz alta. Mira, las preguntas dicen que los sistemas actuales podrían considerar el control de sistemas de desperdicio de agua o fugas. ¿Cómo podrían hacer eso? Mirá, actualmente se trabaja mucho con los sistemas de recuperación de agua de lluvia para hacer el aprovechamiento de ese agua para descargas, de inodoro, riego, ese tipo de cosas. Eh, Puntualmente, y esto es algo que es un mea culpa que tenemos que hacer acá en Argentina, nosotros tenemos, acá no, es un problema nuestro de que en realidad no tenemos problema con el agua y el agua no se cuida tanto como se debería cuidar. Está silenciado. No te oigo, Esteban. Está silenciado. Yo te decía básicamente que acá el problema que tenemos en Argentina es que se hace Ahí mucho me hincapié. escuchas. Sí, ahí te escucho perfecto. Se hace mucho hincapié acá sobre los consumos eléctricos, porque impactan sobre el costo, pero no se hace mucho hincapié sobre los consumos de agua, porque generalmente acá no se miden. La realidad es esa. Acá hace un tiempo nosotros teníamos una subvención muy grande de tarifas eléctricas, por lo cual la mayoría de los usuarios hacía uso de la energía como si fuera gratis. Y cuando se empezaron a aplicar tarifas o se normalizaron las tarifas, todo el mundo empezó a hacer estrategias de ahorro de consumo. Yo calculo que en el agua pasa algo parecido. Hoy en día, acá, nosotros no tenemos experiencia en medir ese tipo de cosas, pero se podía hacer perfectamente. Una forma de hacerlo es medir el consumo del edificio, así como lo estamos haciendo con el consumo eléctrico. Hay medidores de caudal que se instalan en la provisión de agua al edificio y que me permiten tener un control sobre el agua que ingresa al edificio. Entonces, de esa manera, yo podría establecer un registro de esa variable y ver si tengo desviaciones. Si yo veo que estoy consumiendo determinada cantidad de metros cúbicos al mes y de repente se me dispara un pico, eso sería una fuga y yo lo puedo prever antes de que venga la factura. Perfecto. Estaría muy bien. Eh, ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto ahí. Correcto. Entonces, bueno, qué más nos restaría por ahora? Creo que estamos listos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hice un paneo, hice una introducción básica de qué se trata un sistema BMS. Vimos dos proyectos bastante en detalle. Vimos cómo es una arquitectura y al final lo que hice fue dar una explicación de cómo se suele pedir este tipo de sistemas porque es una solicitud bastante reiterada acá sobre los clientes finales, que a veces quieren tener un sistema de control, pero no saben bien cómo pedirlo o cómo a veces comparar lo que le ofrece una empresa con lo que le ofrece otra. Entonces es importante desarrollar ese tipo de ingeniería básica, aunque sea para empezar a diagramar lo que va a ser un sistema de control. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por tu participación y estamos pendientes para ver la forma como podemos llegar a formar las alianzas estratégicas que habíamos conversado. Bueno, buenísimo, Esteban. Muchas gracias a ustedes por dejarme participar. Encantado. Un saludo cordial. Un saludo, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bien, damos por finalizada la sesión
de la tarde. Muchas gracias a todos.